como dada por el Padre. Por eso a él se le llama unigénito del Padre. Después tenemos que detenernos más en la palabra unigénito. Por ahora vamos desembocando en un reconocimiento del Hijo. No podemos negar al Hijo. Con el Padre siempre estuvo el Hijo. ¿Conoces el nombre de Dios y el de su Hijo? En el principio, así empezó Génesis, en el principio, y así empieza Juan, en el principio. Solo que lo que en Génesis aparece oculto, en Juan aparece explícito. En el principio creó Elohim, y ayer nos detuvimos en la singularidad y a la vez pluralidad de Elohim. Hablando en plural, hagamos al hombre, descendamos, confundamos, ¿quién irá por nosotros? Que ellos sean uno en nosotros. La pluralidad, o sea, Trinidad del único Dios. Ahora volvamos a Juan y vamos a Hebreos. Vamos a detenernos por un tiempo en dos pasajes claros, donde no solo se confiesa la divinidad del Hijo, sino donde se confiesa la personalidad del Hijo. Porque nuestra confesión cristiana va más allá de la divinidad del Hijo, porque la divinidad del Hijo todavía es confesada por los solo Jesús, y sin embargo ellos confiesan una sola persona. Entonces, ¿dónde está la segunda persona? El problema con los solo Jesús o unitarios es que se les desapareció la segunda persona. O sea que están negando al Hijo, porque están prácticamente diciendo solo existe el Padre. Y eso de Hijo es solamente el hombre en el que se metió el Padre, pero no es ese el Hijo. El Hijo es otra persona, la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, unigénito del Padre, que tiene vida en sí mismo como el Padre, y no a partir de la encarnación, sino antes que el mundo fuese. Entonces, volvamos allí a Juan 1 y después vamos a Hebreos. En el principio era el Verbo. Todavía no nos vamos a detener en esto del Verbo, sino en su personalidad. Y el Verbo era con Dios. Unos podrían decir, pero Juan, ¿por qué estás complicando tanto las cosas? ¿No hubiera sido mejor decir, en el principio el Verbo era Dios y punto? ¿Acaso es mentira? Y listo. O en el principio era Dios y punto. ¿Por qué complicas tanto las cosas? Pero Él no está complicando, Él está revelando. Dios lo ha revelado y Él está confesando la revelación divina que Él aprendió del propio Hijo y del Espíritu y del Padre, porque si alguno viene al Hijo es porque el Padre le reveló quién es el Hijo. En el principio era, o sea, antes del principio, ya en la eternidad pasada, preexistía el Verbo con el Padre. En el principio era, no solamente el Padre, era el Verbo. Por eso, cuando Juan leía, en el principio creó Elohim, él ya estaba viendo al Hijo. Y Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ya estaba viendo al Hijo. ¿Quién irá por nosotros? Ya estaba viendo al Hijo. Ese es el Cristo que confiesan los apóstoles. Y no podemos recibir de manera ingenua otro espíritu, ni otro Jesús, ni otro evangelio. Aquí hay que tener mucho cuidado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, era
con Dios. Aquí no solamente está confesando la preexistencia del Hijo, sino la coexistencia del Hijo con el Padre. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Hoy en día a veces la gente dice, sí, el Verbo era Dios. Pero ponle atención a ver si también dice, era con Dios. Algunos quieren decir, sí, era con Dios, para confesar como una segunda persona, pero no divina, sino el arcángel Miguel, que fue creado de primero, dicen algunos, adventistas o llamados testigos de Jehová. Pero aquí no está diciendo que es la primera criatura, está diciendo que era con Dios y era Dios. Ve la confesión equilibrada y completa de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Era cuando era en el principio, antes de existir todo. Cuando la primera cosa empezó a existir, digamos, los 24 ancianos, que es a los que se le llama ancianos, de los tronos del mundo invisible, que Colosenses, cuando comienza a describir el mundo invisible, dice ya sean tronos, y lo primero que menciona antes de potestades y principados es tronos. Y realmente había 24 tronos alrededor del trono de Dios, y se le llamaba ancianos, y para allá en Isaías 24 se le llama los ancianos gloriosos. Yo creo que posiblemente estas sean las criaturas primeras que Dios creó, las más antiguas del universo, que se conocen la historia de todo lo demás, pero ellos mismos fueron creados. ¿Ve? Pero el Verbo no fue creado, fue engendrado, pero no en el tiempo, sino en el autoconocerse de Dios. Dios genera una imagen de sí que es igual a sí. En el autoconocerse de Dios, Dios engendra una imagen de sí ante sí, que es igual a sí, pero no la engendra en el tiempo, porque Dios no empieza a conocerse, sino que eternamente se ha conocido a sí mismo. Y en ese autoconocimiento eterno de Dios, el Verbo es el unigénito del Padre, que es engendrado por el Padre, pero no en el tiempo. No empieza a existir, siempre acompañó a Dios, porque la omnisciencia de Dios acerca de sí mismo, la imagen que Él tiene de sí mismo, siempre le ha acompañado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora repite, no esto, porque algunos dicen, sí, verbo quiere decir la palabra, sí, la palabra. No, pero la palabra no es un esto, no es una cosa, no es un sonido, es una persona. Era en el principio con Dios. 2 veces confiesa la coexistencia del Hijo con el Padre. En el principio era el Verbo. ¿Qué está haciendo Juan? Confesando al Hijo. No negándolo, sino confesándolo. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y era Dios. Era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está confesando al Hijo, no negando al Hijo. El que niega al Hijo, el que no reconoce que con el Padre desde la eternidad estaba el Hijo, todavía no encarnado, mas persona no esto, era en el principio con Dios. Ese es el Hijo. Con Dios era en el principio,
antes de todo existir,